Bien, vamos a continuar. Circunvoluciones. Ya que habíamos hablado acerca de las tres cisuras, la cisura del cíngulo, la cisura parieto-occipital medial y la cisura calcarina, pues ahora nos quedan lo que es las circunvoluciones, ¿no? Bien, entonces no se olviden revisar el video que estamos viendo. Ahí se ven nuevamente las imágenes, las diapositivas, se van a ver nuevamente. Les voy a rogar que ahí le saquen el screen, lo que ustedes gusten, ¿ok? Entonces ya va a estar en la plataforma y ustedes ya tienen el acceso, ¿no? A este segmento. Bien, entonces ahí tenemos lo que son las tres cisuras y bueno, avanzamos acerca de las circunvoluciones. La circunvolución del cíngulo. Esta circunvolución del cíngulo es muy importante porque esto vamos a hablar de aquí a uno o dos temas posteriores. Así que espero que no se olviden esta circunvolución del cíngulo. ¿Cuáles son los límites? Hacia arriba se relaciona con la cisura del cíngulo. Hacia abajo la circunvolución del cíngulo se relaciona con el cuerpo calloso. Hacia adelante se relaciona con la zona paraolfatoria y va a llegar hasta debajo del cuerpo o la rodilla del cuerpo calloso. Y su límite hacia atrás está el istmo, el pliegue de paso temporolímbico. Este espacio que vemos acá se llama el pliegue de paso temporolímbico. Circunvolución del cíngulo. Bien, hablamos de otra circunvolución, circunvolución frontal media. La circunvolución frontal media, ¿cuáles son sus límites? Su límite hacia arriba es el borde superior del lóbulo. Su límite hacia abajo es la cisura, de color celeste, la cisura del cíngulo. Su límite hacia atrás es la incisura precentral. Esta de color amarillo es su límite hacia atrás. Esta que vemos acá, la incisura precentral. ¿Ya? Incisura precentral. Y tenemos hacia adelante el surco supraorbitario. Esta línea de color verde es el surco supraorbitario. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus límites? Hacia arriba el borde superior del hemisferio cerebral, hacia abajo la cisura del cíngulo, hacia atrás tenemos la parte hacia atrás tenemos la incisura precentral y hacia adelante tenemos el surco supraorbitario. Y todo esto se llama circunvolución frontal media. Pero ojo, la circunvolución frontal media solo es hasta acá, por favor, ¿ya? Solo es hasta este segmento. Hasta la incisura precentral. Todo esto es circunvolución frontal. Muy bien. Frontal media. Luego tenemos al lobulillo paracentral. ¿Ya? Este cuadrado se llama lobulillo paracentral. Es de forma cuadrilátera. ¿Cuáles son sus límites? Hacia arriba el borde superior del hemisferio cerebral, hacia abajo la cisura del cíngulo, hacia adelante la incisura precentral y hacia atrás también tenemos la parte de la incisura del cíngulo. Además el surco subparietal, ¿no? Que es este verde que vemos acá, el surco subparietal. Ese sería su límite hacia abajo. Y bueno, pues hacia adelante, ya lo sabemos, incisura precentral y hacia atrás, pues simplemente se va a continuar con otro lobulillo. Lobulillo paracentral. Luego tenemos al otro lobulillo. Todo este espacio cuadrado se llama lobulillo cuadrilátero. Lobulillo cuadrilátero llamado precuña. Es de forma igual, cuadrilátera. ¿Cuáles son sus límites? Hacia adelante, la cisura del cíngulo, hacia atrás la cisura parieto-occipital medial, hacia arriba el borde superior del hemisferio cerebral y hacia abajo nos encontramos con la circunvolución del cíngulo. Ahora, este lobulillo cuadrilátero es llamado precuña. ¿Por qué se lo llama precuña? Porque está detrás del lobulillo cuña.
Este es el lobulillo llamado cuña. Este lobulillo cuña y delante sería el lobulillo cuadrilátero precuña. Entonces, ahora este lobulillo cuña es debido a que tiene la forma de una cuña de forma triangular. Este está limitada hacia arriba, pues va a estar limitada. A ver, vamos a delimitarlo. Hacia arriba por el borde superior del hemisferio cerebral. ¿Ya? Hacia superiormente hacia adelante la cisura parieto-occipital medial. Hacia abajo la cisura calcarina. Todo esto se llama el lobulillo cuña. Y con eso estaríamos concluyendo la cara medial del hemisferio cerebral. Entonces, como han podido ver, bueno, ahí tenía un repaso, ¿ya? Ahí tengo la cisura del cíngulo, ahí tenemos el surco supraorbitario, ahí tenemos el surco subparietal y ahí tenemos la incisura precentral, ¿no? Que son 3 componentes de la cisura del cíngulo. Luego la segunda cisura es la cisura parieto-occipital medial, la cisura calcarina. 3 cisuras en total. Luego tenemos la circunvolución del cíngulo, tenemos la circunvolución frontal media, tenemos el lobulillo precentral, lobulillo cuadrilátero precuña y el lobulillo cuña, ¿no? Así es como sería. Bueno, hasta ahí es cara medial del hemisferio cerebral. Ahora tenemos cara inferior del hemisferio cerebral, su cara inferior. Bueno, entonces ahí vemos la parte de la cara inferior. La cara inferior del cerebro, ¿qué es lo que encontramos? O del hemisferio cerebral. En su cara inferior encontramos la cisura lateral o de Silvio, que es esta parte de acá, la cisura lateral o de Silvio, que se origina en el valle silviano, ¿no? Lo que dijimos hace un instante. Esta cisura lateral o de Silvio es muy importante porque se toma en cuenta en la orientación clínica. Además, se caracteriza que esta cisura lateral se va a relacionar, ¿sí? Se relaciona con las alas menores del esfenoides. Al estar relacionado con las alas menores del esfenoides, pues no se olviden que dentro de esta cisura lateral tenemos una arteria, que es la arteria cerebral media o silviana. Esta arteria cerebral medio silviana está dentro de la cisura lateral, pero al estar dentro, esta cisura también se relaciona con las alas menores del esfenoides. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque generalmente cuando existe un TEC, ¿qué es un TEC? Es un traumatismo encefalocraneal. Un golpe en la cabeza, un golpe muy fuerte, muy súbito, hace de que esas alas menores del esfenoides, en ese golpe puedan cortar, como un cuchillo, cortar a la arteria cerebral medio silviana. Y al cortar a la arteria cerebral medio silviana, pues causan hemorragia cerebral, ¿no? Entonces empieza a salir sangre y empieza a formarse un hematoma y muchas veces pueden llegar a fallecer por hemorragia cerebral. Entonces, esta partecita es de mucho cuidado en los traumatismos encefalocraneales debido a que está relacionado con las alas menores del esfenoides. Y si ustedes la han tocado o más o menos tienen idea dónde están las alas menores del esfenoides, pues es muy delgada, filosa, es como un cuchillo. Que si nosotros, si la persona recibe un golpe, entonces es como lo va a cortar como un cuchillo a esta arteria cerebral media y de esa forma se produce una hemorragia cerebral. Entonces, mucho cuidado con esta partecita por la arteria cerebral media o silviana. Muy bien, esa es la primera cisura lateral. Luego encontramos la segunda cisura que se llama la cisura del hipocampo. Esa cisura del hipocampo es la que va a estar separada entre los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, la hendidura cerebral de Bichat
y va a estar separada por la quinta circunvolución temporal. ¿Se acuerdan que les dije que hay temporales en la cara inferior? Temporal 4, temporal 5. Esta línea que vemos acá es el temporal 5. Entonces, esta es la quinta circunvolución temporal. Entonces, la cisura del hipocampo, ¿entre qué estructuras se encuentra? Se encuentra entre los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, la hendidura cerebral de Bichat, y va a estar separada por la quinta circunvolución temporal. Entonces, está entre estas dos estructuras la cisura del hipocampo. Ahora, ya que tenemos las dos cisuras, ¿qué nos faltan? Lóbulos. Este es el lóbulo orbitario, que está en el lóbulo frontal. Este lóbulo orbitario, sus límites son hacia adelante es libre y termina en el polo frontal. Hacia atrás su límite se relaciona con la cisura lateral. Hacia adentro se relaciona con el borde medial del hemisferio cerebral. Y hacia afuera se relaciona con el borde lateral del hemisferio cerebral. Ahora, este lóbulo orbitario, ¿por qué se llama orbitario? Porque va a estar en el techo de la cavidad orbitaria, es decir, que va a estar en el piso anterior de la base de cráneo y va a formar el techo de las cavidades orbitarias. Por eso se llama porción orbitaria del lóbulo frontal. Ahora, este segmento, ya que es el lóbulo orbitario, va a presentar surcos. El primero se llama surco orbitario medial. Este, pues aproximadamente se extiende desde este espacio que se llama el espacio perforado anterior. De aproximadamente esta altura nace hasta llegar cerca al polo frontal, ¿no? Le separa 1 centímetro de distancia entre el polo frontal y el surco orbitario medial. El segundo surco se llama surco orbitario lateral. El surco orbitario lateral, este es más corto, es menos profundo y está ubicado en la parte lateral. Surco orbitario lateral. Entonces ya tenemos el surco orbitario medial y surco orbitario lateral. ¿Qué estructura se encuentra entre esos dos surcos? Surco orbitario medial y surco orbitario lateral. Tenemos el tercer surco. Este tercer surco es llamado secundario. El surco en H, surco en letra K o en letra X. O sea que varía de acuerdo a la forma. ¿Dónde está ubicado este tercer surco secundario? Entre el surco orbitario medial y el surco orbitario lateral. Ahí está el tercer surco secundario, que puede ser variante de acuerdo a la persona. En una persona puede tener la forma de la letra H, en otra persona la letra K y en otra persona la letra X. Es variante. Eso serían sus surcos, 3 surcos. Circunvoluciones. ¿Cuántas circunvoluciones tiene? Circunvolución orbitaria interna o medial. Circunvolución orbitaria interna. Circunvolución orbitaria medial. Y la circunvolución orbitaria lateral. O sea, ambas son circunvoluciones orbitarias. Circunvolución orbitaria interna, circunvolución orbitaria medial y circunvolución orbitaria lateral. Entonces, así es como se denomina. Ahora, también podemos llamar circunvolución orbitaria medial, circunvolución orbitaria media y circunvolución orbitaria lateral. 3 circunvoluciones. Bueno, ahora pasamos al siguiente lóbulo. El lóbulo temporo-occipital. Este lóbulo temporo-occipital es llamado así porque ocupa 2 segmentos, porque ocupa la parte temporal y la parte occipital. Entonces, este lóbulo temporo-occipital, ¿cuáles son sus límites? Hacia afuera, el borde lateral del hemisferio cerebral. Hacia adentro,
la hendidura cerebral de Bichat y la cisura del hipocampo. Hacia atrás, la cisura calcarina. Y hacia adelante, el polo temporal, que es libre. Esos son sus límites. Ahora, este es llamado lóbulo temporo-occipital porque es la unión del lóbulo temporal más el lóbulo occipital. Temporo-occipital. ¿Cuántos surcos va a presentar este lóbulo temporo-occipital? Presenta dos surcos. Surco temporo-occipital medial. Este es uno de los importantes, ¿por qué les digo? Porque en la parte más anterior, en su extremo más anterior, se va a profundizar este surco y se va a llamar surco rinal. El surco rinal está relacionado con la vía olfatoria. Entonces, en el extremo más anterior se llama surco rinal. Segundo surco, temporal occipital lateral. El surco temporal occipital lateral es el que está en la parte lateral, ¿no es así? Y a esto ya tenemos los dos surcos, temporal occipital medial, temporal occipital lateral. ¿Qué nos faltan? Nos faltan circunvoluciones. ¿Cuántas circunvoluciones encontramos? Bueno, estas circunvoluciones podemos decir que son casi continuación, ¿ya? Entonces, estos son casi continuación. Por ejemplo, podemos decir de que esto es continuación de la cara superolateral. ¿Se acuerdan? Entonces, es como decir, más o menos, ahí tenemos, ¿no? Esto es lo que tienen que acordarse. A esta altura tenemos nosotros la circunvolución temporal 3. ¿Sí? Cara superolateral era temporal 1, temporal 2 y temporal 3. El temporal 3 es este, circunvolución temporal 3. Pero en la cara inferior lo vemos circunvolución temporal 4 y circunvolución temporal 5. Y estas otras dirán, ¿y por qué hay temporal 1 y temporal 2? Bueno, porque el temporal 1 y temporal 2 están, pero hacia arriba. O sea que a esta altura va a estar la circunvolución temporal 1 y temporal 2, pero hacia la parte superior. ¿Sí? Hacia la cara superior. Y aquí podemos encontrar incluso, pues, a la circunvolución occipital. ¿Se acuerdan? La circunvolución occipital también encontramos dos más en la cara inferior. Entonces, occipital 1, occipital 2 y occipital 3. Este sería el occipital 3 y en la cara inferior tenemos occipital 4 y occipital 5. Y con eso se cumplen las 5 circunvoluciones. ¿Sí? Entonces, esas son las 5 circunvoluciones. Sobre todo la quinta circunvolución occipital es llamado también lobulillo lingual. Así se lo llama la quinta circunvolución. Lobulillo lingual. Muy bien. Entonces, no se olviden, es un dato muy importante esta parte. Entonces, hasta ahí hemos acabado la cara inferior del hemisferio cerebral. ¿No? Ahí están las cisuras, 2 cisuras. ¿Cuántas cisuras tiene la cara inferior? 2 cisuras. Cisura lateral, cisura del hipocampo. ¿Cuántos lóbulos? 2. Lóbulo orbitario y lóbulo temporo-occipital. En el lóbulo orbitario encontramos el surco orbitario medial, el surco intermedio en H, en K o en X y el surco orbitario lateral. ¿Cuántas circunvoluciones? 3. Circunvolución orbitaria medial, circunvolución orbitaria media y circunvolución orbitaria lateral. Y el lóbulo temporo-occipital tenemos dos surcos, ¿no? Surco temporal occipital medial y surco temporal occipital lateral. El más importante es el medial porque tiene este surco que es el surco rinal. Y ahí están las circunvoluciones, ¿no? Temporal 4, temporal 5, occipital 4 y occipital 5. Eso sería la cara inferior del hemisferio cerebral. Y así es como se ve, ¿ya? Miren esto. Así se ve diseñadito en esta imagen, pero así se ve en el cadáver. Aquí no puedes bien delimitar, ¿no es así?
pero ya vamos a estar viendo cómo podemos encontrar estas fisuras en el cadáver, en un cerebro real, ¿no? Entonces, es casi similar, ¿listo? Entonces, muy parecido. Ya vamos a estar viendo. Hasta ahí hemos concluido con el hemisferio cerebral. Entonces, el hemisferio cerebral, si se han dado cuenta para su estudio, va a presentar tres caras, ¿no? Cara superolateral, cara medial y cara inferior del hemisferio cerebral. Tres caras. Y en las tres caras que hay cisuras, hay surcos, hay lóbulos y circunvoluciones, ¿no? Entonces, no se olviden ese datito que es importante. Ahora, con esto vamos a concluir nosotros, vamos a concluir que esto se llama el lóbulo límbico de Broca. Con esto acabamos esta parte del tema número 10, que es cerebro, ¿no? Como han podido ver, es un poco largo, ¿no? Cerebro, pero ya va a haber temas cortos que vamos a seguir llevando. Bueno, entonces ahí tenemos el lóbulo límbico de Broca. Este lóbulo límbico de Broca Este lóbulo límbico de Broca es aquel que va a estar sobre todo por dentro del cerebro. Es decir, que se va a localizar por la cara medial del cerebro. A ver, si ustedes ven, esta es la cara medial del cerebro. Esta, ¿no es así? Entonces, en esta parte interna se va a encontrar el lóbulo límbico de Broca. En esta parte. No puedo decir tan interno, no puedo decir tan interno, pero sí puedo decir que está por encima del cuerpo calloso. Esta es la cisura del cíngulo, si recuerdan, ¿no? Esta es la cisura del cíngulo. Esta es la circunvolución del cíngulo. Y este es el cuerpo calloso. ¿Dónde está el lóbulo límbico de Broca? Entre el cuerpo calloso y la circunvolución del cíngulo, ahí se localiza el lóbulo límbico de Broca. Así es, como un anillo, el lóbulo límbico de Broca. Entonces, ahí vamos a ver a la parte del lóbulo límbico de Broca. Este lóbulo límbico de Broca está formado por la circunvolución del cíngulo. Todo esto es la circunvolución del cíngulo. Este es el istmo y esto llamamos la región parahipocámpica. Parahipocámpica y el hipocampo o llamado asta de Amón. Todo esto que estoy mostrando aquí se llama hipocampo o zona parahipocámpica. Entonces, la circunvolución del cíngulo se continúa con la zona parahipocámpica o el hipocampo o el asta de Amón. Entonces, ¿dónde está este lóbulo límbico de Broca? Está rodeado por la circunvolución del cíngulo y por la circunvolución parahipocámpica. Así más claro, no hay. Entonces, entre esas estructuras va a estar rodeada este lóbulo límbico de Broca. Este es el cuerpo calloso. Por si acaso, este es el cuerpo calloso. Este es el pico del cuerpo calloso. Esta es la rodilla del cuerpo calloso. Este es el tronco del cuerpo calloso. Este es el esplenio del cuerpo calloso. Y aquí tenemos el fornix, un segmento llamado fornix. Este es el septum pellucidum y este es el tálamo y su comisura gris, que ya vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el lóbulo límbico de Broca, ¿no? Bien claramente. Entre la circunvolución del cíngulo y la zona
o circunvolución parahipocámpica. Bueno, ahora, lo que podemos ver en esta parte es que este lóbulo límbico de Broca, repito una vez más, va a estar entre o debajo de la circunvolución del cíngulo, del istmo y la circunvolución parahipocámpica. Ahí está el lóbulo límbico de Broca. Este lóbulo límbico de Broca se va a dividir en ¿cuántos componentes? Se divide, es un anillo completo que se divide en 6 segmentos. Entonces es un anillo completo que va a estar dividido en 6 partes. La primera parte se llama cintilla diagonal. Esta partecita es la cintilla diagonal. La cintilla diagonal es aquella llamada formación blanquecina. Va a iniciar en el gancho del uncus. Este va a cruzar la sustancia perforada anterior. Estos puntitos de color rojo que vemos acá es la sustancia perforada anterior. Entonces la cintilla diagonal pasa por encima de la sustancia perforada anterior y va a pasar por encima de los tractos olfatorios. Y finalmente la cintilla diagonal se une al siguiente componente, que es el pedúnculo del cuerpo calloso. El pedúnculo del cuerpo calloso ya es continuación a la cintilla diagonal. Este pedúnculo del cuerpo calloso, ¿por qué se llama pedúnculo? Se lo llama pedúnculo del cuerpo calloso porque este va a rodear a la rodilla del cuerpo calloso y a su pico. ¿Sí? Por eso se llama pedúnculo del cuerpo calloso, porque rodea al pico y a la rodilla del cuerpo calloso. Este pedúnculo del cuerpo calloso también se va a continuar con la siguiente estructura, que se llama el indicium gricium. Este indicium gricium es aquel que va a seguir todo el trayecto del cuerpo calloso. Es el que va a rodear todo el trayecto del cuerpo calloso. Este indicium gricium es una lámina de sustancia gris, ¿ya? Lámina de sustancia gris. Va a estar subdividida el indicium gricium en 4 cordones blanquecinos. 2 laterales que van a llamarse tenia tectae y 2 mediales que son el nervio de Lancisi. Entonces, este indicium gricium va a estar formado por 4 cordones, 2 laterales que es la tenia tectae y 2 mediales que es el nervio de Lancisi. Pero en resumen, este indicium gricium es una sustancia gris. Luego del indicium gricium, este indicium gricium se comunica con el siguiente componente que se llama fasciola cinerea. Esta es la fasciola cinerea. La fasciola cinerea está ubicado detrás del cuerpo calloso. Está ubicado en la parte posterior del cuerpo calloso. Es decir, va a rodear el esplenio del cuerpo calloso. Y además, esta fasciola cinerea se va a continuar con el siguiente componente que se llama el cuerpo abollonado o gyrus dentatus. Cuerpo abollonado o gyrus dentatus. Este cuerpo abollonado o llamado gyrus dentatus, dentatus porque viene como unos dientes, gyrus dentatus o cuerpo abollonado, es el que se va a sumergir dentro del hipocampo, dentro de la cisura del hipocampo. Además, este gyrus dentatus se va a relacionar con el hipocampo o el asta de Amón. El gyrus dentatus finalmente se va a continuar con el último componente que se llama la cintilla de Giacomini. Esta que vemos acá es la cintilla de Giacomini. Y la cintilla de Giacomini es aquella que va a cruzar
pues la quinta circunvolución temporal, el gancho del uncus. Y esta cintilla de Giacomini es la que se une nuevamente a la cintilla diagonal. Y hasta aquí se completan las 6 partes para formar el anillo completo, que todo esto se llama el lóbulo límbico de Broca. Entonces, este lóbulo límbico de Broca está formado por 6 componentes. ¿Cuáles son los 6 componentes? Número 1, cintilla diagonal. Número 2, pedúnculo del cuerpo calloso. Número 3, el indicium gricium. Número 4, fasciola cinerea. Número 5, cuerpo abollonado gyrus dentatus. Y número 6, tenemos a la cintilla de Giacomini. Y nuevamente este se continúa con la cintilla diagonal, con el pedúnculo del cuerpo calloso, luego con el indicium gricium y así sucesivamente. Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta a todos. A ver quién me responde por el chat. A ver, la fasciola cinerea, ¿entre qué estructuras del lóbulo límbico de Broca se relaciona? La fasciola cinerea, ¿entre qué estructuras del lóbulo límbico de Broca se relacionan? La respuesta. Repito una vez más, la fasciola cinerea, ¿entre qué estructuras anatómicas se relaciona del lóbulo límbico de Broca? Fasciola cinerea. Vayan respondiendo por el chat. Un minuto para responder, por favor. Bien, creo que no me están entendiendo. La fasciola cinerea, ¿entre qué estructuras del lóbulo límbico de Broca se relaciona? ¿O con qué estructuras del lóbulo límbico de Broca se relaciona? Bueno, la fasciola cinerea se relaciona con el indicium gricium y el gyrus dentatus. Vuelvo a preguntar, a ver otra pregunta. La cintilla de Giacomini, ¿entre qué estructuras del lóbulo límbico de Broca se relaciona? La cintilla de Giacomini, ¿entre qué estructuras del lóbulo límbico está relacionada? Cintilla de Giacomini. $30 segundos para responder. A los que no respondan les voy a poner una tarea. Voy a mencionar sus nombres y van a hacer esa tarea. $20 segundos. $10 segundos. Y tiempo. Muy bien. La respuesta es la siguiente.
La cintilla de Giacomini, que están viendo, ¿entre qué estructuras está? Entre la cintilla diagonal y el gyrus dentatus. Nada más. Si pregunto, ¿dónde está el indicium griseum? ¿Entre qué estructuras del lóbulo límbico de Broca? Entre el pedúnculo del cuerpo calloso y la fasciola cinerea. ¿Dónde está el gyrus dentatus? ¿Entre qué estructuras del lóbulo límbico de Broca? Entre la fasciola cinerea y la cintilla de Giacomini. Entonces, eso yo tengo que saber para saber relacionar. Muy bien. Así que atentos. Voy a llamarle su asistencia. Andrelino da Silva, Araníbar Axel, Escobar Nayeli, Flores Heidi, Presente. Adriásola Bustamante, Presente. Aguilera Jurado, Alanes Isidro, Alcócer García, Arellano Barco, Presente. Ayala Escobar, Baptista Almeida, Presente. Bautista Mamani, Presente, doctor. Bolaño Esquipo, Boceta Presente. Peña, Bravo Presente, doctor. Almendras, Cabral Cameli, Capiguara Presente. Sánchez, Presente, doctor. Paricanaza Miguel, Céspedes Villarreal, Presente, doctor. Choque Arias, Claros Jorge, Collazos Álvarez, Colque Bartolomé, Delgado Subieta, Donaire Rodríguez, Presente. Flores Quino, Presente, doctor. Presente, doctor. Gómez Zacari, Presente. González Rojas, Gutiérrez Lara, Presente, doctor. Guzmán Andrade, Herbas Guzmán, Irún, Presente, doctor. Jiménez Montaño, Mendoza Maita, Presente, doctor Jiménez Montaño. Mendoza Marca, Mérida Anturiano, Miranda de Deus, Presente, doutor. Miranda de Deus. ya. Miranda Doctor, de no llama Mendoza, ¿sí? Miranda Mendoza. de Moura presente. Claro, he llamado a Mendoza. Mendoza, estás muy distraída. Mendoza Maita y Mendoza Marca, dije. Sí, presente. Mendoza Marca. Miranda de Mora también. Moroco Choque, Moroco Choque, presente, doctor. Ollisco López, Orticio Presente. Huenca, Pacori Guamantupa, Pablo Condo, Paredes Bustincio, Pereira Renata, Pereira Osorio, Presente, doctor. Pérez Torrico, Ponce Hinojosa, Presente, doctor. Puente Vázquez, Quispe Román, Quiroga Sequeiros, Rengifo Galván, Restrepo Presente, Grisales, Rengi. Presente, doctor. Rocha Alvarado, Rodríguez Guamán, Presente, Rocha. Rodríguez Mamani, Sánchez Cayo, Soto Chipana, Sousa Vasconcelos, Presente, doctor. Tocopa González, Torres Ortiz, Torres Presente. Flores, Valdivia Presente. Escobar, Presente, Vilca presente. Quispe y Zurita. Presente, Vilca. Bien. Presente, doctor Vilca. Ya, ¿está bien? Muy bien, no se olviden mañana, por favor, la primera defensa de neuroanatomía, los primeros hasta Capiguara Sánchez, por favor, ¿ya? Muy bien. Nos vemos. Hasta mañana, chicos.